Dicen que un momento de preocupación es mucho más agotador que un día de trabajo. Mortificarte por lo que podría suceder a futuro puede llevarte a perder los momentos más valiosos de tu vida. Porque hay personas que van por la vida preocupadas por todo. ¿Es la preocupación sana o acaso es señal de algún problema? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar qué es la preocupación. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estarme acompañando en esta nueva entrega de Noche de Psicoterapia. Un tema interesante, un tema que ocurre diariamente. ¿Quién no se ha preocupado en la vida? Sin embargo, debemos encargarnos de aclarar algunas cosas. ¿Qué tan buena sería la preocupación? ¿Qué tan mala es esa preocupación? ¿Realmente debemos erradicar la preocupación de nuestra vida? Es cierto lo que dicen por ahí algunas personas, que hay que aprender a vivir sin preocupación alguna, que la preocupación no debería existir. Preocupación proviene del latín preocupatio, que significa ocupación previa o anticipada. La persona que está preocupada se está ocupando antes de tiempo por algo que todavía no ha ocurrido. Esa es la definición. Ahora, ¿qué es la preocupación para la psicología? La preocupación para la psicología es un fenómeno mental, es un fenómeno psicológico que nos lleva a la adaptabilidad y a la supervivencia. Así como la desconfianza, así como los celos, también aparece la preocupación para ayudarnos a adaptar al entorno y para ayudarnos a sobrevivir a la adversidad. La preocupación, de acuerdo a la psicología, es anticiparse a un evento negativo. Pero la preocupación no aparece por sí sola. La preocupación requiere de algunos elementos que están en el proceso de nuestra mente. Por ejemplo, las ideas, los recuerdos, la imaginación y la creatividad. Toda persona que se preocupa, primero debe ordenar sus ideas. Debe también utilizar cierto tipo de recuerdos. Ahí estamos hablando de ¿qué? De una probabilidad subjetiva. Va a utilizar cierto tipo de información, también en base a los recuerdos, va a utilizar la imaginación y la creatividad. Ahora, la preocupación, cuando es normal, cuando es una preocupación que nos lleva a la adaptabilidad y a la supervivencia, es decir, es una preocupación sana, escúchame bien, tiene como finalidad plantear una respuesta a una posible amenaza. Esa es la preocupación. La mente se va a imaginar una situación determinada, es decir, la mente va a funcionar como un laboratorio, como una sala de ensayo, y va a establecer toda una historia y va a tratar de resolver. La preocupación en una dosis adecuada nos ayuda, es beneficiosa, así que no podríamos vivir sin la preocupación. Ahora, pero esta preocupación requiere, a través de esas ideas, de esos recuerdos, a través de esa imaginación y creatividad, necesita anticipar cierto tipo de historia que sea amenazante. También esta preocupación tiene que evaluar el peligro. Para eso va a utilizar de manera automática pensamientos negativos, pensamientos un tanto catastróficos, pero no desproporcionados. También va a utilizar gran cantidad de imágenes inoportunas, es decir, la mente va a ser bombardeada con infinidad de imágenes, va a crear diferentes escenarios. Todo eso lo va a hacer con la finalidad de que pueda establecer una solución, una respuesta a una posible amenaza. Hasta ahí todo está bien. Por ejemplo, si el día de mañana tienes examen, tú te vas a preocupar. Tu mente va a utilizar ¿qué cosa? Ideas
va a utilizar recuerdos cuando te desaprobaron en un examen anterior, cuando desaprobaron a algún compañero, algún hermanito. ¿Y qué va a hacer? Va a tejer una cantidad de escenarios, pero tiene la finalidad de que tú puedas plantearte una solución. Entonces, esa preocupación sana va a hacer que tú digas, bueno, voy a estudiar, voy a hacer un resumen, me voy a preparar para el examen de mañana. Pero ¿qué pasa cuando esta preocupación escapa de este proceso de adaptabilidad, de ese proceso de supervivencia, y no te plantea una solución, sino que más bien ese problema lo convierte en un problema mayor? Estamos hablando de una preocupación patológica, es decir, una preocupación desproporcionada. En este tipo de preocupación, la persona ya no obtiene ningún beneficio de aquellos escenarios que se ha planteado. Esa preocupación no permite que la persona se adapte a su entorno. Es más, la persona va a agravar el problema. Imaginemos nuevamente ese ejemplo del examen que va a ser el día de mañana. La persona no se preocupa para buscar una solución. Se preocupa para estancarse, se preocupa para mortificarse, se preocupa para autodestruirse. Entonces va a agravar el problema porque una vez que esa preocupación escapa de ese proceso de adaptabilidad, inmediatamente va a impactar en el cuerpo. ¿Y qué pasa con esta preocupación? La preocupación es el componente principal del trastorno de ansiedad. Entonces, si tú no puedes manejar esta preocupación de manera adecuada, no puedes utilizar la preocupación para tu beneficio, debes tener en cuenta que en algún momento vas a comenzar a experimentar ansiedad. Ahora, la preocupación es patológica cuando surge de un problema que no es real. A ver, podría ser real que mañana tengas un examen. Perfecto, te tienes que preocupar. Pero imagínate que tú te empieces a preocupar por cosas que ni siquiera existen en nuestro mundo. De repente que tú digas, me preocupa que la próxima semana los zombies lleguen a atacarnos. No existen zombies hasta el día de hoy. No se han encontrado zombies. Entonces, eso ya es una preocupación patológica. No tienes ninguna razón para preocuparte, sin embargo, lo estás haciendo. ¿Qué pasa entonces con esa preocupación patológica? ¿Cómo ocurre? La persona va a utilizar una distorsión cognitiva. Bueno, dos distorsiones cognitivas sobre todo. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Es una mala interpretación de la realidad. Una distorsión cognitiva que va a utilizar es el pensamiento catastrófico. Toda persona que tiene esta preocupación patológica siempre va a pensar que lo peor le va a ocurrir, pero también utiliza otra distorsión cognitiva que es el filtraje. De todo lo que ha vivido, siempre se va a quedar con lo malo. Es decir, de todas las experiencias que ha tenido en el día, es como que va a filtrar y solamente se va a quedar con la parte mala, y con eso va a establecer una historia catastrófica a futuro, claro, utilizando una probabilidad subjetiva. Este tema del filtraje, esta distorsión cognitiva, es importante entenderla. ¿Por qué? Porque la persona, vamos a imaginar que tú te vas a preparar un café. A ver, tú echas el café en el filtro y pones a funcionar pues tu cafetera, ¿no? Pasa el agua y en el depósito, en la jarrita, está toda la esencia del café que tú deberías beber. ¿Qué hace la persona con esta distorsión cognitiva que se llama filtraje? En lugar de beber la esencia, el café, va a utilizar todo lo que quedó en el filtro y se va a quejar por lo que está ahí y va a decir, lo único que tengo es este desecho. Por eso llamamos a esta distorsión cognitiva filtraje. La persona va a filtrar, va a desechar lo bueno y se va a quedar con lo malo. Entonces, toda persona que tiene esta preocupación excesiva, esta preocupación patológica, está utilizando ese tipo de elementos que es un proceso distorsionado de la realidad. Ahora, ¿la preocupación es natural? Sí. La preocupación forma parte de la evolución en los seres humanos. Atención, a medida que hemos evolucionado, a medida que nuestra mente aprendió a establecer estrategias, también apareció la preocupación. No existen animales preocupados. Pueden existir animales estresados, afligidos,
pero no existen animales estresados. Así que la preocupación es propia del ser humano, es propia de la mente del ser humano, de esos procesos que él hace con toda la información que él tiene. Entonces, miren, salir de la preocupación se puede, por supuesto, porque tiene que ver con tu pensamiento. Tú te encargas de crear esa preocupación. Ahora, ¿qué características debería tener la preocupación para que sea patológica? Primero, debe existir una baja posibilidad de que suceda. Es decir, de todo aquello que tú estás pensando, las posibilidades de que eso ocurra deben ser mínimas. Ahora, debe haber otro punto también para que esta preocupación sea patológica. Que tú tengas una prevención exagerada que va a interferir con la culminación de tus tareas, de tus obligaciones, de tus responsabilidades. A ver, supongamos que tú te preocupas que el día de mañana va a subir el precio de los alimentos y descuidas todas las tareas que tenías que hacer el día de hoy por comenzar a comprar todo tipo de alimentos. Ojo, eso se te había ocurrido o tal vez se lo habías escuchado de una persona, pero no existen las posibilidades para que eso se dé. Entonces, cuando tú utilizas esa preocupación con esta prevención excesiva, ya puedes decir que estás en una preocupación patológica. Ahora, la preocupación patológica, esa preocupación excesiva, sí está vinculada a muchos trastornos. También, ¿qué se requiere para que sea patológica? Que la persona sea inflexible en su creencia. Es decir, si tú te preocupas por algo, estás descuidando tus responsabilidades, tus deberes, por una prevención exagerada y por ahí los amigos, la familia te dicen, oye, piénsalo bien, me parece que estás exagerando y tú te incomodas, tú te sientes ofendido, es más, acusas a las personas de estar conspirando en contra tuya, es probable que estés experimentando esta preocupación patológica. Si la preocupación hace que tú no puedas concentrarte en otras cosas, si esta preocupación está haciendo que descuides tu trabajo, está haciendo que descuides tus estudios, tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres y amistades, también es señal de que hay un problema. Sobre todo, si esta preocupación es recurrente, es decir, si esos pensamientos te asaltan a cada momento y no puedes controlar, eso ya es patológico. ¿Por qué? Porque no permite que tú te adaptes a tu vida. Para que sea patológico, debe impedirte que tú te adaptes a los demás, debe hacer que descuides tus responsabilidades y debe ser un impedimento para que tú sigas creciendo como persona. Hemos visto en el tiempo que hay personas que se vuelven adictas a la preocupación. Miren, hay personas que necesitan la preocupación como si fuera una droga. Esto es algo que últimamente hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque si la preocupación, a través de esa prevención exagerada, le da la oportunidad de controlar algo, recordemos que control es igual a placer. Placer es igual a dopamina. Y la dopamina está dentro de ¿qué? De las adicciones. Entonces, cuando tú tienes un familiar que todo el tiempo se preocupa, exagera y le das la razón para que no se enoje, tú estás reforzando eso. Esa persona está experimentando sensación de control. Y esa sensación de control está haciendo que esta persona esté desarrollando un placer muy intenso, similar a una adicción por esa preocupación. Hay personas que aprenden a preocuparse y no saben vivir de otra manera. A ver, personas que desde niños, desde pequeños, han vivido situaciones muy difíciles. Por ejemplo, veían que sus padres discutían, tal vez cuando papá tocaba la puerta porque era un padre violento y de repente bebía mucho, ellos inmediatamente se escondían, aprendieron desde pequeños a preocuparse. Ya cuando llegaba la tarde, esos niños ya se estaban preocupando porque papá iba a llegar. Entonces, esos niños aprenden que para poder sobrevivir hay que vivir preocupados. Es decir, hay que pensar lo peor de la vida y hay que estar estableciendo escenarios catastróficos, porque creen que de esa manera se van a anticipar a hechos negativos que los pongan en peligro y así van a poder sobrevivir. Ahora, también por ahí hemos visto casos
de personas que han generado una especie de adicción a la adrenalina. Son personas que no saben vivir sin problemas. Por ejemplo, personas que llegan de la guerra después de haber estado muchos años luchando en una guerra, no saben vivir sin preocupaciones e inconscientemente necesitan meterse en problemas. Hay por ahí un libro que habla acerca de un latino en Vietnam. En ese libro precisamente describe cómo esta persona, que era mexicano, esa persona cuando regresa de la guerra, él siente la necesidad de salir en las noches y meterse en problemas y vivir con esa preocupación de que en algún momento lo fueran a atacar, lo fueran a arrestar, porque no sabía vivir de otra manera, necesitaba ese impulso, esa fuerza que le daba la adrenalina. Entonces, personas que han sido sometidas a situaciones muy difíciles desde pequeños pueden tener tendencia a vivir con este tipo de preocupación. ¿Y qué patologías estarían vinculadas a esta preocupación excesiva, a esta preocupación patológica? Bueno, el trastorno de ansiedad. Ya sabemos que la preocupación es un componente importante en el trastorno de ansiedad, pero también las personas que están dentro del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, que se fijan siempre en detalles, que quieren que todo salga a la perfección. Las personas que están dentro del trastorno esquizotípico, esas personas que creen en esas fuerzas del mal, que creen en esos poderes, en esas energías, que sienten que por ahí hay una energía maligna que en algún momento puede hacerles daño, son personas que viven una constante preocupación. También el esquizotípico, pues, teme que se hable mal de él. Como ellos creen que pueden percibir lo que los demás piensan, en algunas ocasiones cuando están en una reunión, ya están estresados, ya están preocupados porque piensan que pueden hablar mal de ellos. Y cuando hacen algún comentario, muchas veces el esquizotípico puede actuar de manera impulsiva. La paranoia, por supuesto. Esas personas también se preocupan porque creen que en algún momento les van a hacer daño, que pueden secuestrarlos, que en algún momento alguien puede querer golpearlos o quitarles la vida. Entonces, se preocupan porque consideran que el vecino, que los hijos, que de repente el compañero de trabajo le quiere hacer algún daño. También los que viven con una constante preocupación son los dependientes afectivos. Experimentan todo el tiempo la preocupación a ser abandonados y recordemos que no se abandonan adultos, solamente se abandonan niños, se abandonan seres en estados de indefensión. Y hablando de patologías, la preocupación refleja un problema con el tiempo. Es decir, la preocupación también es una parte importante en la enfermedad del tiempo. ¿Cuándo se establece la enfermedad del tiempo? Cuando el tiempo interno de la persona no está sincronizado con el tiempo externo. Es decir, sus preocupaciones hacen que vaya más a prisa de la realidad. Entonces son personas que todo el tiempo están corriendo, que todo el tiempo quieren hacer las cosas de inmediato y por hacer las cosas de inmediato muchas veces las hacen mal. También, que más adelante voy a comentarles, el egoísmo está dentro de la preocupación, aunque por ahí la persona diga es que yo me preocupo por los míos, ok, te preocupas por los tuyos, pero dejando de lado a los demás. Entonces por ahí hay un experimento que les voy a comentar que se hizo hace muchísimo tiempo, que habla sobre la enfermedad del tiempo, sobre la prisa, habla sobre la preocupación y cómo esta preocupación, esta prisa está vinculada pues precisamente con el egoísmo. Ahora, toda persona preocupada es una persona con poca tolerancia a la frustración. Es una persona que no tolera la incertidumbre, no tolera aquello que está por venir sin saber exactamente de qué se trata. Esa persona que no tiene tolerancia a la frustración, como cree que no va a poder sobrevivir a una derrota, a un fracaso, son personas que sufren constantemente de insomnio. El insomnio es un síntoma común en personas ansiosas y en personas preocupadas. El sueño como un mecanismo reparador. Todos duermen, todos van en las noches a dormir, a descansar para repararse.
La persona preocupada precisamente considera que no va a poder enfrentar esa situación que está por venir, por lo tanto, padece de insomnio. Así que es importante, cuando esa preocupación se está instalando, que inmediatamente tomen cartas en el asunto. Voy a dar algunas estrategias para que ustedes puedan enfrentar esa preocupación, pero tal como lo he dicho en muchos programas, señores, no podemos ir directo a la alternativa, directo a la solución, porque tener la solución sin saber de qué se trata tu problema va a ser pues que no sepas utilizar esa posible solución. Vivimos en una época donde todo el mundo quiere las cosas rápidas. Todo el mundo quiere que le digan qué es lo que va a hacer sin saber de qué se trata su problema. Y esto es un fenómeno que hay en este momento en las redes sociales. La gente va ansiosa a buscar consejos, no a buscar información de verdad. La gente va sin saber de qué trata su problema a escuchar a personas que no saben de lo que están hablando. Entonces, la finalidad de este programa es lo siguiente. Primero, que ustedes sepan de qué trata el problema, cuáles son las bases, cuáles son las causas, qué patologías se parecen, para que luego puedan utilizar esas estrategias, pero previa evaluación. Porque si ustedes dicen en algún momento, bueno, este no es mi problema, no tienen por qué utilizar esas recomendaciones. Bien, entonces prefiero que el programa sea así, que sea completo. Es más, eso les va a servir mucho. Algo importante que debemos saber: no todo el mundo va a desarrollar una patología. Van a tener por ahí episodios. Es decir, durante unas semanas pueden experimentar el malestar. Pero cuando se trata de una patología, sí es necesaria la intervención del psicólogo y del psiquiatra. ¿Okay? Entonces, por ahí también debemos aclarar que hoy en día está muy de moda etiquetar a todo el mundo con algún trastorno. No todos desarrollan esos trastornos. Pueden haber episodios, así que con calma. Los niños mayormente manifiestan la preocupación con ansiedad, con mucha hiperactividad. Los niños no tienen ese repertorio para expresar esa preocupación. Es más, la preocupación también es un diálogo interno. La persona, cuando está preocupada, se van a dar cuenta. Si ustedes han estado preocupados, están ahí como contándose una historia. Ya todo el tiempo, incluso repitiendo, pueden ustedes detectar cierto tipo de frases. Ahora, los niños no tienen esa capacidad de establecer un diálogo, no tienen esa capacidad de establecer una historia. Entonces sí, los niños se manifiestan mucho con un tanto de hiperactividad, ¿no? Son niños que de un momento a otro saltan, gritan, de repente empujan al hermanito. Eso hay que observarlo. Todo aquello que escapa de la normalidad debe ser evaluado. Para ese punto no hay que ser psicólogo. Este punto es importante. Tú ves a un niño, tú ves a algún familiar cuya conducta escapa de la normalidad, inmediatamente hay que visitar al profesional de la salud mental. Yo me preocupo mucho por mis hijos cuando salen de casa en las noches, no puedo dormir. Ok, María, escúchame lo siguiente. Si esto está afectando incluso el proceso de dormir, lo primero que te dice una preocupación sana es que tú establezcas mecanismos. ¿Qué hace la preocupación? Te genera un escenario negativo, un escenario donde puede ocurrir lo peor. Esa es la preocupación. Pero también la preocupación, cuando es sana, te está diciendo, establece una estrategia para que eso no ocurra. Entonces, ¿qué haces tú? Te preguntas, ok, ¿existe la posibilidad? Ahí está tu preocupación. ¿Existe la posibilidad de que algo le ocurra a mis hijos? ¿Cuáles son los mecanismos preventivos? ¿Qué vas a hacer tú para reducir los factores de riesgo? Porque si tú no estableces los factores, la prevención para reducir los factores de riesgo, por supuesto que no vas a dormir, porque sabes que no hay solución para ese problema. Yo te recomendaría que trates de establecer una estrategia con tus hijos. Por ejemplo, a ver, hijos, yo me preocupo estando en casa, así que les voy a agradecer que me envíen un mensaje cuando lleguen. Si quieren, no me llamen, pero solamente envíenme un mensaje. Tal vez si son muy pequeños, que envíen la ubicación. Siempre, sobre todo si son hijos mayores de edad, siempre hay que respetar su privacidad.
A un hijo de 20 años no le vas a pedir pues, que te envíe la ubicación. Y es un adulto, está haciendo cosas de adulto. Entonces, también hay que ser un poco sensatos en eso, pero hay que coordinar con los hijos. La preocupación lo único que te está pidiendo es que busques una respuesta a un posible problema y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque miren, durante mucho tiempo los mecanismos de seguridad, en la salud, ¿qué es lo que van haciendo los ministerios, ¿no? Van estableciendo mecanismos preventivos a través de una preocupación. Puede ocurrir esto en un futuro. Ya tuvimos una pandemia, por supuesto, la preocupación de que se vuelva a repetir hace que nosotros nos estemos cuidando. Si tú utilizas la preocupación para algo productivo, para establecer ciertos mecanismos, perfecto, es una preocupación sana. Si la preocupación no te deja dormir porque tú no tienes ninguna estrategia, estás creando una preocupación patológica. Así que necesitas establecer esos mecanismos ya. Tu objetivo en la vida es vivir. ¿Okay? Ese es el objetivo principal que todo ser humano tiene. Vivir, conocer el mundo, conocer la vida. El trabajo va a ser el medio para que tú puedas disfrutar la vida que tienes. El trabajo no tiene por qué darte esa felicidad que últimamente están comentando, que eso me parece que ha sido inspiración de personas que no les gusta trabajar y que con ese pensamiento fantasioso andan vendiendo cursos de que el trabajo debería ser una alegría completa. Todo el tiempo la gente debería estar sonriendo cuando está trabajando y no es así, señores. No es así. El trabajo es trabajoso porque es el medio con el cual tú vas a conseguir el dinero para poder tener la vida que a ti te gusta. Ahora, si tú no tienes una vida, por supuesto, vas a creer que el trabajo es tu vida. Y si no te gusta el trabajo, te vas a sentir frustrado. Ahora, que la persona que me comentó con respecto a qué carrera, ¿no? ¿Cuál sería su profesión? Primero, debes tener aptitud, cierto tipo de habilidades para aquello que tú quieras desempeñar. Debes tener actitud. Haz una lista, por ejemplo, 5 opciones de posibles carreras que a ti te gusten. ¿Ya? Debes tener habilidades. 2, debes tener la actitud. No basta con que tengas habilidades. Te debe gustar. Te debe gustar intentarlo, incluso si es que te equivocas. Debes tener los recursos. Porque si tú no tienes los recursos, por más que tengas habilidades, por más que tengas la actitud, no vas a poder lograrlo. Hay carreras que son muy caras y si tú no tienes los recursos o alguien no te entrega los recursos, tal vez solamente llegues al primer ciclo. Eso también es importante dentro de la orientación vocacional. Y por último, esto que tú quieres elegir debe brindarte algo, debe brindarte algún beneficio, alguna recompensa, debe darte alguna gratificación. ¿Por qué? Porque si tú eliges una carrera solamente porque te gusta y al final no te entrega ningún beneficio, vas a tener un problema. Que en algún momento cuando tú tengas que pagar la electricidad, pagar tus alimentos, pagar el alquiler, te vas a dar cuenta que esa carrera no era para ti y vas a terminar abandonando esa carrera para hacer cualquier cosa. Entonces es necesario que se cumplan esas partes. A ver, si los hijos de ustedes están preocupados, ¿ya? Están preocupados por una profesión, ahí está facilito, se las puse bien fácil. ¿Estás segura que no puedes resolver los problemas? ¿O es que por el momento no los puedes resolver? Debemos acostumbrarnos a alejar ese tipo de pensamiento catastrófico y de armarnos una novela. El hecho de que tú no puedas solucionarlo no significa que nunca lo vas a solucionar. Tal vez tu mente necesita descansar un poco para encontrar la solución. Así que, señores, cuando ustedes no puedan solucionar el problema, primero activen en su mente esto. Eso no significa que nunca van a poder solucionar ese problema, no, es solamente por el momento. Causas para que una persona desarrolle esa preocupación patológica, sí. La carencia de afecto en la infancia, es decir,
el desarrollo del apego ansioso en la infancia. Estos niños que tienen la preocupación de quedarse solos. Estos niñitos que temen que mamá o papá los abandone en algún momento, van a generar en la etapa adulta esta preocupación patológica. ¿Qué más sucede en la infancia? La sobreprotección. Miren, esos padres que sobreprotegen a los hijos, que ni siquiera permiten que los hijos enfrenten la oscuridad de la noche. ¿Qué están haciendo estos padres? Les están eliminando todas las defensas que este niño pueda tener frente a la adversidad. Estos niños no aprenden a valerse por sí mismos. Si una criatura no es capaz de resolver el problema de dormir solo, es una persona que en su etapa adulta no se va a sentir capaz de resolver sus propios problemas y siempre va a necesitar de alguna persona que lo esté guiando, que lo esté protegiendo. Ahí estamos hablando ¿de quién? De los dependientes afectivos. ¿Hay que proteger a los hijos? Sí, pero no hay que sobreprotegerlos, señores. Porque si tú sobreproteges a tus hijos, les estás haciendo un daño, los estás aniquilando, les estás diciendo que ellos no van a poder sobrevivir por sí solos. ¿Qué otra cosa más sucede en la infancia que se va a reflejar en la etapa adulta en una gran preocupación, una preocupación excesiva? El sobrecontrol. Padres sobrecontroladores, padres castradores, padres que todo el tiempo están criticando, padres tercos. Esos padres que dicen, es mi ley, aquí se hace lo que yo digo y punto. Esos padres que todo el tiempo controlan a sus hijos, incluso cuando están jugando, el niño quiso colocar la pelota en ese lado y el papá le dice, no se coloca la pelota aquí, hay que colocarla en este lado. Esos padres están haciendo que sus hijos aprendan a preocuparse por sus acciones. Es decir, son personas que ya de adultos, antes de tomar una decisión, se van a preocupar muchísimo. Es decir, ellos no van a atravesar por el proceso de la reflexión, sino van a atravesar por ese proceso de dudas y preocupaciones. Entonces, señores, a los niños sí, hay que controlarlos, porque están bajo nuestro cuidado, pero no hay que sobrecontrolarlos. Hay que dejar que los niños también decidan. Los niños juegan a su manera. Hay que dejar que los niños decidan. A medida que van creciendo, hay que dejar que también los niños decidan qué ropita o cómo se van a poner la ropa. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los padres le dicen, así no se coloca la camisa, te la tienes que poner así. Deja que tu hijo aprenda a colocarse la camisa. También hemos visto que esta preocupación patológica en los adultos muchas veces es una conducta aprendida. En casa, uno de sus cuidadores, mamá o papá, o tal vez ambos, vivían constantemente preocupados, eran padres con poca resiliencia, es decir, padres que no sabían adaptarse a la situación, padres que no eran flexibles con sus razones, eran personas tercas y que todo el tiempo estaban esperando lo peor. ¿Hay un componente genético? Sí. En el tiempo se encontró que hijos de padres ansiosos tienen tendencia a generar una gran preocupación. Ahora, niños que hayan sido castigados, sobre todo porque no cumplían con responsabilidades que no estaban de acuerdo a su edad, aprenden a preocuparse. Por ejemplo, cuando mamá y papá trabajan y le dicen al niño pequeñito, es tu responsabilidad cuidar a tus hermanitos. Estamos hablando de una criatura de 7 años a quien le van a dejar 2 hermanitos pequeñitos para que los cuide. ¿Y qué pasa si ese niño o esa niña no cuidó bien a los hermanitos o no cocinó bien? Muchas veces esos padres vienen, los castigan y a veces no solamente los castigan, sino que también los golpean. Estos niños aprenden a preocuparse desde temprana edad. Señores, los niños son libres. Los niños no son empleados, los niños no son esclavos, no son sirvientes. Los niños tienen responsabilidades, sí, en base a su edad,
colocar los juguetes en el cesto de juguetes, igualmente la ropa, tienen que aprender a tender su cama, a ordenar su cuarto, está bien. Pero los niños no son niñeros. No son niñeros. Entonces tú tienes que hacerte cargo de eso y no delegarle tanta responsabilidad a un niño que más bien está en etapa de ser cuidados. Las personas preocupadas podrían ser buenas parejas. Esto es algo que interesa bastante, ¿eh? Una persona preocupada puede ser buena pareja, sí. Las personas con tendencia a una gran preocupación son buenas parejas en su mayoría y tienen una gran tendencia a ser parejas responsables y fieles, además muy colaboradoras. Esas personas preocupadas van a entregar mucho, van a ser personas muy honestas, pero hay un puntito que no le va a gustar a los demás. Miren, son buenas parejas, son personas responsables, son honestas, son colaboradoras, pero son personas que carecen de detalles románticos. Miren, debido a que su fuerza mental, debido a que toda su energía psíquica está enfocada ¿en qué? En establecer esos escenarios catastróficos y plantearse posibles soluciones. Entonces, son personas que pueden ser muy leales, son personas responsables, pero son personas con pocos detalles amorosos. ¿Quiénes pueden ser pareja? ¿Con quiénes pueden hacer un buen vínculo en las relaciones de pareja? Con los dependientes afectivos. ¿Ya? Los dependientes afectivos, con tal de ser cuidados, no van a interrumpir a esta persona en sus preocupaciones. Los histriónicos les encanta relacionarse con una persona preocupada, porque de esa manera los histriónicos pueden ir por el mundo diciendo me aman muchísimo y esa persona da la vida por mí, mi pareja da la vida por mí. Hacen una buena dupla esta persona preocupada con una persona histriónica siempre y cuando este histriónico esté interesado en el área de la fe. Ahora, ¿con quiénes no hacen buena pareja las personas preocupadas en exceso? Con otras personas que tengan ese tipo de preocupación patológica. ¿Por qué? Porque son dos personas que no se van a mirar para nada. Cada uno va a tener sus preocupaciones, sus estrategias, sus temores. Tampoco hacen buena pareja con los narcisistas. Ya, los narcisistas van a intentar abusar de ellos, pero el narcisista se va a cansar en algún momento. Y también la persona preocupada no está interesada en estar girando alrededor del narcisista. Con las personas que experimentan este trastorno, que experimentan paranoia, tampoco. ¿Por qué? Porque la preocupación de una persona con paranoia es mucho más grande que una persona que tenga una preocupación patológica. Entonces tampoco pueden estar juntos, no funcionan. Sencillamente pierden el interés rápidamente. ¿Con quiénes tampoco funcionan? Con los pasivos agresivos. Los pasivos agresivos, con ese ataque sutil, va a llenar a la persona preocupada de más dudas. Entonces no hacen una buena pareja, sencillamente pueden de repente conocerse, pero cuando la persona preocupada, el que se preocupa en exceso, se da cuenta de ese tipo de conducta, en algún momento se aleja. Ahora, ¿cómo afecta la preocupación? Miren, la preocupación en nuestra mente es similar a una guerra. Cuando tú te preocupas en exceso, haces que tu cuerpo se modifique para enfrentar una guerra. Tu mente no va a decir, oye, mente y cuerpo no van a decir, es solamente una idea que tiene esta persona. No. Cuerpo y mente se van a preparar para una guerra, se van a preparar para lo peor. Por lo tanto, todo el funcionamiento de nuestro cuerpo va a cambiar a tal punto que las personas con una preocupación excesiva tienen tendencia a sufrir taquicardia, a sentir ahogos. Son personas que van a sudar mucho, van a tener molestias digestivas, van a tener problemas en la alimentación, insomnio. Son personas que se les ve constantemente agotadas. Esto también es una característica importante en la persona preocupada. Está agotada, ¿por qué? Recordemos que el cerebro
consume una gran cantidad de energía. Esas personas piensan y piensan y piensan, tanto que en algún momento comienzan a sentirse agotadas. Ahora, ¿se altera el sueño? Sí, pero también la respuesta sexual. Es decir, si estamos frente a una guerra, no necesitamos la piel, no necesitamos el cabello, no necesitamos el sistema digestivo, no necesitamos la respuesta sexual porque la idea es sobrevivir. Miren todo lo que pasa en el cuerpo, en el funcionamiento biológico de una persona preocupada. Ahora, todo preocupado es torpe para actuar, tiene mucha dificultad, se equivoca, deja caer las cosas sin querer. Son personas también que como no están muy concentradas en lo que ocurre alrededor y están muy centradas en todo ese escenario catastrófico que se están planteando, cuando responden pueden ser muy impulsivas. Ya, son personas que no pueden estar en reposo. Esa preocupación todo el tiempo está que hace que se muevan de aquí para allá, que muevan constantemente las piernas, las manos. Ahora, las personas preocupadas tienen pues un rostro de asombro, de miedo o de dudas. Se hicieron por ahí algunas investigaciones y hay una mirada que tienen las personas que regresan de la guerra o personas que han sido secuestradas. Y precisamente es una mirada con los ojos así, bien abiertos, como tratando de observarlo todo. Esa es la mirada de asustado. Y esa mirada la encontramos en estas personas que tienen esta preocupación patológica. También las personas con esta preocupación patológica tienen tendencia a caminar encorvadas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a reaccionar a la preocupación como si fuera una amenaza real. Nuestro cuerpo tiene tendencia a asumir cierto tipo de postura para protegerse. Meter la cabeza, subir los hombros para proteger toda esta área, también apretar los puños. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas preocupadas comienzan poco a poco a encorvarse como si se estuvieran protegiendo de algo. Miren, esta manera de caminar encorvadas va a generar en el tiempo mucho dolor de espalda, mucho dolor de cuello. Así que es importante manejar a tiempo esta preocupación. Ahora, las personas preocupadas van a tener problemas de concentración, sí, problemas de atención y problemas de memoria. Son personas con un abuso de la prevención. No van a comprar un rollo de papel higiénico. Van a llevarse todo el almacén si es que pueden. Eso pasó en la pandemia. Cuando dijeron que las personas iban a estar en cuarentena, la preocupación fue tal que muchas personas abusaron de la prevención. Y ahí también hay otros mecanismos, ¿no? Las personas creen que llevar más es calidad, es lo necesario. Entonces, ustedes veían por las calles los taxis, los automóviles llenos de papel sanitario. Bueno, ese es el abuso de la prevención frente a una preocupación excesiva. Ahora, también esta persona puede hacer una interpretación inadecuada, errada de la realidad. ¿Y qué podría estar pasando con esta preocupación excesiva? ¿Desde dónde tú te enfrentas a ese futuro, a esa posibilidad negativa? Una persona con alta autoestima, con sus fortalezas, consciente de sus fortalezas, puede tener cierta preocupación y prevenir, pero es una preocupación sana. Una persona con baja autoestima va a desarrollar una preocupación patológica. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se enfrenta al futuro desde sus debilidades, desde lo que no sabe, no puede, no tiene, desde lo que ha perdido. A mí me quedan inseguridades y pienso que en mi nueva relación me va a pasar lo mismo que mi pasado. ¿Cómo lo puedo superar? Gracias, adoro sus mensajes como siempre. ¿Cómo estás, Carito? Escúchame lo siguiente, Carol. Estás manejando una probabilidad subjetiva. Anótalo. Probabilidad subjetiva. Tú crees que porque te pasó una vez, te va a volver a suceder. Ahora, esa probabilidad subjetiva te ha generado una preocupación. Mi pregunta sería, ¿qué vas a hacer para que eso no vuelva a ocurrir? Deberías hacer un inventario, no solamente de lo que la otra persona te hizo, sino también de lo que tú permitiste, de lo que tú diste de más y sobre todo
de no haber podido salir a tiempo de una relación que no funcionaba. Esto es también necesario que ustedes practiquen. Cuando ustedes vean que la relación no funciona, ¿pueden darle una oportunidad? Sí. La oportunidad es un tiempo para que se corrija o se demuestre lo contrario. Pero si ese tiempo no es aprovechado, señores, sean inteligentes. Sean inteligentes, esa persona no va a cambiar. Entonces, Carito, si esta persona comienza a dar indicadores de estarse portando mal en la relación, le das una oportunidad y vuelve a hacer lo mismo, tú ya sabes qué vas a hacer. Porque de esa situación pasada tú pudiste sobrevivir. Saliste airosa a pesar del dolor. Esta vez también puedes hacer lo mismo, pero recuerden, se mantienen mucho tiempo en una relación que no funciona, van a sufrir mucho. Si tú sabes que te van a terminar la relación, el consejo de siempre, termina tú primero, porque el que decide primero siempre gana. Así que deja de estarle haciendo larga a la situación, estar esperando, ay, ojalá que la otra persona me termine. No, si no te ama y si sabe que te va a terminar, termina tú primero. Pon los pies en la tierra, valórate, respétate. Y sobre todo, de todo lo malo que tú has vivido, tienes que aprender lecciones. No es solamente mirar el pasado y decir que tanto me lastimaron, no. Porque aquí también, a ver, les recuerdo algo, si es que se les olvidó. Apareció una ciencia que se llama criminología. Estudia la conducta del criminal. Pero en el tiempo se tuvo que establecer otra ciencia que se llama la victimología, que estudia la conducta de la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima no es un elemento pasivo en esta dinámica con el victimario, sino que también existe una dinámica muchas veces entre la víctima y el victimario. Es decir, una víctima que se queda mucho tiempo también está buscando algo por ahí. Hay algo que quiere resolver. Cuando la víctima escapa de una vez, sí, perfecto. Esta víctima pidió ayuda, trató de escapar, perfecto. Pero esa persona que vuelve una y otra vez con el victimario en esas relaciones de pareja, que le da muchas oportunidades, tiene que aprender una lección. Tiene que tomar decisiones diferentes. Y tiene que ubicar qué es lo que le está dando placer dentro de esa relación disfuncional. ¿Ya? Porque hay muchas cosas que suceden. Tú te mantienes mucho tiempo en una relación con una persona que te maltrata. ¿Okay? Hay cierto placer. Porque mucha gente dice, sí, pero esa persona no me ama y me ha dicho que me vaya. Me ha botado. Y tú vuelves otra vez con esa persona. ¿Dónde está el placer? Que tú con esta persona estás sacando emociones reprimidas. Emociones que vienen desde la infancia. Así que es importante también cada uno que se analice y se pregunte, ¿por qué me mantengo en esta relación donde todo el tiempo estoy preocupado o preocupada? Quítate la preocupación y ocúpate de una vez, sobre todo, ocúpate en ti mismo. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. Amigos, la preocupación como negocio. Así es. Las grandes empresas han aprovechado que las personas tienen tendencia a desarrollar cierta preocupación para poder hacer un negocio grandísimo. Sobre todo, hay productos que se basan en la necesidad y si la persona no tiene una necesidad, le van a generar esa necesidad. Por lo tanto, últimamente las personas se preocupan porque creen que necesitan algo para ser aceptados, para ser valorados. Las personas creen que necesitan ropa, creen que necesitan me gusta en las redes sociales, creen que necesitan un automóvil y todo esto
no es otra cosa que vivir en una constante preocupación. Últimamente vemos jóvenes muy preocupados y muy estresados. Viven preocupados porque no van a tener el celular que está de moda. Viven preocupados porque no van a tener los zapatos deportivos que están de moda. Y de esto se están aprovechando muchas empresas. Si ustedes se dan cuenta, hay por ahí una amenaza muy sutil en los comerciales de televisión. Que si tú no tienes tal teléfono, si tú no tienes tal camisa, tal pantalón, no vas a estar dentro del grupo, no vas a ser aceptado. Y algo que siempre ha preocupado a los seres humanos es formar parte de un grupo social. Es así que en la antigüedad uno de los grandes castigos era desterrar a las personas, es decir, era botarlas del castillo y que solitas vayan por ahí divagando. Entonces, esta preocupación está siendo utilizada por estas grandes empresas. Y miren, se descubrió en el tiempo que la preocupación vuelve a las personas egoístas e impulsivas. Sobre todo la preocupación va a hacer que las personas tomen decisiones totalmente irracionales. Es decir, la preocupación se puede ver claramente en un experimento que hizo Philip Zimbardo. Este experimento se llamó El Samaritano. ¿En qué consistía este experimento? A ver, se agarraron dos grupos de seminaristas y a ambos grupos se les dijo que iban a dar una charla en una localidad que estaba ahí cercana. Al primer grupo de seminaristas se les dijo: tienen que apurarse, no les queda mucho tiempo, tienen que llegar rápido a ese lugar para dar la charla. Al otro grupo se les dijo lo siguiente: vayan con calma que tienen mucho tiempo, caminen a su manera, disfruten el paseo y listo. ¿Pero qué pasó? A ver, las personas que les dijeron que no tenían mucho tiempo, en el camino encontraron a una persona casi sin ropa, era una persona que estaba herida, maltratada, y estas personas que iban tan aprisa solamente la miraron, pero no se detuvieron, y siguieron de frente porque tenían que llegar a tiempo a dar la charla. Tenían un fin totalmente egoísta. Ahora, las personas que sí, les dijeron que podían tomarse todo el tiempo, cuando vieron a esta persona herida, inmediatamente le dieron ayuda. Qué interesante ese experimento de Zimbardo, porque nos explica también que las personas muy preocupadas tienen tendencia a ser egoístas, porque la persona preocupada todo el tiempo está corriendo, está tratando de que eso no vaya a llegar. Entonces se olvida muchas veces de la pareja, muchas veces se olvida de los compañeros de trabajo, porque está viviendo sin darse cuenta en un proceso egoísta donde solamente le importa aquello que ella está pensando. Ahora, qué importante también darnos cuenta de que podemos manejar esta preocupación. Sí. Hay pautas muy sencillas para invalidar este tipo de pensamiento, correcto. Nos enfocamos en lo siguiente. Llega una preocupación y tú lo que tienes que hacer es esto: utilizar la objetividad. ¿Qué hace la objetividad? La objetividad echa al piso todo aquello que es falso, todo aquello que no tiene consistencia. Entonces, si tú tienes una preocupación, te vas a preguntar qué tan cierto es que eso puede ocurrirte. A ver, en ese momento, imagínate algo catastrófico, y pregúntate qué tan cierto es que eso va a ocurrir. Si tú dices que eso puede ocurrir, pregúntate lo siguiente: ¿qué sería lo peor que me podría suceder si esto llegara a ocurrir? Esas dos preguntas van a invalidar ese tipo de pensamiento, esa preocupación. Ahora, si tú dices, a ver, lo peor que podría ocurrirme es que me quede solo, pregúntate nuevamente: ¿y qué sería lo peor que te podría ocurrir si te quedas solo? Al final, tanto preguntarte qué es lo peor que te puede ocurrir, te vas a dar con la siguiente respuesta: que no te va a ocurrir nada. Por lo tanto, te has estado preocupando de más.
Una estrategia para enfrentar también este tipo de preocupación tiene que ver con una técnica de postergación. ¿Cómo así? Cuando te invade esa preocupación, cuando esa preocupación te invada muchísimo, tú vas a mirar tu reloj y vas a decir, de aquí a media hora o a una hora, me voy a preocupar intensamente. Y tú vas a tratar de hacer lo que sea. Vas a ver una película, vas a llamar a alguna persona, pero te tienes que distraer con la seguridad de que dentro de una hora o media hora, tú te vas a preocupar intensamente. Ahora, llegando ese momento, tú te encierras en tu habitación y durante 10 o 15 minutos vas a preocuparte intensamente de manera ininterrumpida. Es decir, vas a exagerar los síntomas y vas a tratar de que tu mente siga atenta a ese tipo de preocupación. ¿Qué estamos utilizando ahí? Primero, la técnica de postergación te da a entender que tú tienes el poder de trasladar, de poder extender el tiempo con respecto a esa preocupación. Pero también aparece la técnica de ahogamiento. ¿Qué dice la técnica de ahogamiento? Dale tanto de lo que quiere, de lo que desea, que en algún momento va a decir, ya no quiero de esto. Entonces, como tú te querías preocupar, ahora te estás obligando a preocuparte intensamente por 10 o por 15 minutos. Mira, esa preocupación a lo mucho, al minuto 5, va a querer descender, pero tú te tienes que obligar. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos ahogando ese deseo por preocuparte. Así funciona esa técnica. Ahora también hay otra técnica que tiene que ver con preguntarle a algún conocido. Le puedes decir, ¿me notas que soy muy preocupado por tal cosa? Al ver la reacción de esta persona, inmediatamente vas a sentir que cambia ese punto de vista que tú tienes. Te vas a dar cuenta que te estabas tomando muy en serio esa preocupación. ¿Qué deberías tomar en cuenta para dejar de estar preocupándote tanto? Mira, tú tienes que aceptar que tú no puedes hacer nada por un futuro que todavía no ha llegado. Ese futuro no existe. Y es probable que tú te hayas estado preocupando toda tu vida por cosas que nunca han sucedido. Ahora, si existe por ahí, a través de una preocupación sana, la posibilidad de que algo vaya a suceder, genera seguridad en ti. ¿Cómo generamos seguridad en nosotros mismos? Enfocándonos en nuestras fortalezas y desarrollando nuevas habilidades. Es decir, el ser humano todo el tiempo tiene que estarse mejorando. También entiende lo siguiente. Vas a tener que aceptar que tú no puedes controlar a nadie en ese mundo. Que lo único que tú puedes controlar son tus acciones. A ver, el otro día una persona me dijo, estoy preocupado de que mi pareja en algún momento me pueda dejar. ¿Existe la posibilidad de que mi pareja me deje? Y yo le dije, tengo que ser sincero, existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque tú no puedes controlar a tu pareja. Tú puedes entregarle todo a tu pareja, tú puedes darle todo el oro que tú quieras a tu pareja, pero el día que tu pareja se quiera ir, se va a ir. Así que en lugar de preocuparte por ese desenlace final y no disfrutar la relación, ocúpate en lo que tú sí puedes controlar. ¿Y qué puedes controlar? Tus acciones. Por lo tanto, ocúpate en tu trabajo. Cuida tu trabajo. Al final, el mejor compañero o la mejor compañera, la mejor pareja, va a ser tu trabajo. ¿Sabes por qué? Porque si tú cuidas tu trabajo, si tú le das lo mejor a tu trabajo siempre va a estar a tu lado y nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Y tu trabajo siempre te va a entregar lo mejor. Ahora, eso es lo único que tú puedes controlar. Por lo demás, disfruta. Practica también la paz y la meditación. Es muy importante, señores. Es muy importante, pero también tienes que prepararte para enfrentar las dificultades de la vida. No podemos vivir sin una preocupación sana. Es necesario
que por ahí de vez en cuando tú digas, oye, esto podría suceder. Por ahí tuve el caso de una persona muy joven que me dijo, lo que pasa es que yo quiero vivir en una paz absoluta y yo quisiera estar meditando todo el tiempo. No hay que idealizar la paz, señores, como si fuera lo único que deberíamos experimentar en esta vida. Sobre todo, entendamos lo siguiente. ¿Necesitamos meditar? ¿Necesitamos practicar la paz? Sí. Pero vamos a recordar, y le dije a esta persona, que la vida sigue siendo salvaje, que en la vida tenemos que cuidarnos, que en la vida tenemos que aprender a defendernos y tenemos que aprender a producir nuestro propio dinero, porque en algún momento lo vamos a necesitar. Así que, así como tú practicas la meditación, practicas la paz, también tienes que generar otro tipo de habilidades, porque la vida es una competencia y en la vida solamente gana quien va más aprisa. Si tú crees que por el hecho de meditar y vas a traer con el poder mental las cosas, mira, cuando tú reacciones tal vez va a ser muy tarde, porque tal vez tus compañeros ya llegaron a lugares donde tú tenías que estar hace mucho tiempo. Entonces, eso es muy importante. Deja también de preocuparte tanto por los demás. Bríndales una ayuda cuando realmente lo necesiten, pero permite que cada persona en este mundo pueda enfrentar sus propias batallas. Ayudamos cuando la persona no se puede levantar, cuando la persona realmente necesita la ayuda, pero no la cargamos. Dejamos que esa persona, una vez que esté de pie, vuelva a su propia batalla. No dependas de la aprobación de los demás. Deja de preocuparte por ese qué dirán. Las personas que opinan mucho no saben qué hacer con su vida. Ahora, haz un inventario. Y eso es necesario. Haz un inventario de todo el daño que te has causado con esa preocupación excesiva. Pero también haz un inventario de todo el daño que has causado a los demás con esa preocupación excesiva. ¿Por qué? Porque ese inventario es el estado de conciencia. Y para poder cambiar se requiere un estado de conciencia. Si tú no estás consciente, si tú no sabes del daño que te has causado, del daño que le has generado a los demás, no vas a cambiar nunca, no vas a ir a un proceso de cambio. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. Amigos, a manera de conclusión, qué importante saber que la preocupación no es una patología, que la preocupación forma parte de esos procesos de adaptabilidad y supervivencia. ¿Qué sería del ser humano sin una pequeña dosis de preocupación? Tal vez se convertiría en una persona totalmente irresponsable, en una persona que no podría imaginar un futuro y sobre todo no podría establecer ciertas estrategias para prevenir algún tipo de daño. Ahora, cuando se presenta esta preocupación patológica, esta preocupación excesiva, sí tiene una característica importante, que no genera ningún beneficio, no genera ninguna estrategia, ningún aprendizaje. Sobre todo, la preocupación patológica limita mucho a la persona. Hace que la persona ya no cumpla con sus responsabilidades, pero también hace que la persona no se adapte a su entorno. Así que es importante, primero, quitar tantos mitos que se han construido en base a la preocupación. Señores, la preocupación es tan necesaria como la desconfianza, es tan adaptativa incluso como los celos, también tan adaptativa como el miedo, porque el miedo
también hace que la persona esté atenta a un posible evento negativo. Lo que no podemos es convertir el miedo en pánico. Eso es algo totalmente diferente. Amigos, queridos, a nombre de todos mis colegas en el mundo, quiero agradecerles por haberme acompañado esta noche tan bonita, esta noche fantástica, donde hemos pasado minutos envueltos en esta cultura psicológica. A nombre de todos mis colegas en el mundo, agradecerles por ayudarme a difundir el trabajo del psicólogo. Recordemos que cada uno de mis colegas que están en el mundo han sido formados con el mismo conocimiento. Cada uno de ellos, en su estilo, a su manera, están dispuestos a orientarlos en este camino de la salud mental. Gracias infinita por valorar al trabajo del psicólogo. Y desde aquí, desde mis estudios, vamos a despedirnos. Nos ponemos así de costadito para darnos ese abrazote grande desde el alma. Un besote inmenso también para todos ustedes sin excepción. Y recuerden lo siguiente, antes de dormir, agradecer por este día. Darle gracias a Dios o darle gracias a la vida si es que no creen en Dios, pero también descansar porque el día de mañana debe ser un día especial. Un día donde ustedes puedan entregar todo de sí, puedan utilizar todo ese arsenal de conocimientos, pero también entendamos lo siguiente, que si algo no resulta, tienen el día siguiente para intentarlo otra vez. No se preocupen tanto, preocúpense en lo necesario como para ir recordar que hay tareas que cumplir, pero no conviertan la preocupación en una patología. Disfruten la vida, señores. Estamos aquí todos de paso. Aprendan a disfrutar esta vida. No solamente hay que mirar las cosas malas, hay que mirar las cosas buenas. Cada día trae lo bueno y lo malo, pero mirar y darle un tiempo a observar lo bueno genera satisfacción y satisfacción es igual a felicidad. Se les quiere con el alma. Los abrazo desde aquí. Hasta la próxima semana. Besotes. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se pasean